todos, bienvenidos. Nos da gusto tenerlos por acá. Vamos a, un aviso que sí se me escapó. La oración este jueves pues la hicimos aquí. Este jueves estuvimos aquí. Sí es el plan estar aquí lo más que se pueda. También para el estudio de los viernes es el plan estar aquí. Ya les iremos avisando si los viernes va a estar aquí o no el estudio. De preferencia sí, pero ya les estaremos diciendo. Y jueves, pues hemos hecho también lo que es la visita a algunas de las casas. Cuando no haya invitación, pues la reunión será aquí. ¿Vale? Y si hay alguna invitación a casa para ir a la reunión de oración, pues tomaremos la invitación con mucho gusto. Entonces, si alguien se anota en el transcurso de esta semana, estaremos mandando el aviso y lo haremos. Y si no, también mandaremos el aviso que es aquí. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, muy bien. El jueves en casa de Denise. Amén. Bueno, muy bien. Ya nos está invitando a su casa. Claro que sí. Ya nos dirá también cómo llegar. Muy bien. Nos mandarán la ubicación, la dirección y puntos de referencia y ahí llegaremos antes de las 7, primeramente Dios, para estar todo listo. Muy bien, hermanos, pues oremos. Padre bendito, te agradecemos por este tiempo que tú nos concedes, Señor, como iglesia. Gracias por este tiempo de culto, de adoración a ti, de alabanza solamente a ti, de oración, de meditación en tu palabra, de esa reflexión propia que tenemos y también colectiva que junto a nuestros hermanos pues llevamos, Señor, deseando agradarte en todo, deseando que nuestro corazón esté limpio delante de ti, sea agradable a ti, nuestro pensamiento, cada palabra que sale de nuestra boca, es lo que deseamos, Señor, ser agradables a ti, glorificar tu santo nombre en cada paso que damos, en cada momento de nuestras vidas, en el dolor, en la dificultad, pero también en la alegría, en el regocijo, Señor, glorificarte en todo momento. Señores, como llegamos aquí a este culto, deseosos de escuchar tu palabra, deseosos de avanzar, de ser edificados por ti, Señor, de llevarnos esa enseñanza que nos anime a ponerlo en práctica en la semana. Padre, ayuda a todos mis hermanos, a los que estamos aquí, a los que no pudieron venir, a los que están lejos, puedan escuchar también este culto, a unirse a esta misión de la iglesia, que es adorarte, que es conocerte, edificarnos y darte a conocer a otros, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada comenzamos la primera parte de lo que es la iglesia, sus marcas y sus miembros. Y si ustedes recuerdan, señalamos 4 marcas de la iglesia que son una, y la 1 es una sola iglesia santa, que la iglesia es santa, universal y apostólica, ¿verdad? Ahí para que apantallen a sus amigos católicos, somos de la iglesia católica, apostólica y no sé qué más, romana. Bueno, acá nosotros somos una iglesia santa, ¿qué más? Universal y apostólica. Por no rima tanto, ¿verdad? Y hay que acordarse, pero así es. Una santa, universal y apostólica. Y bueno, vimos esas características y también vimos que el requisito indispensable para ser miembro de la iglesia, ¿cuál era? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ese es el requisito indispensable para ser parte de la iglesia universal. Parte de la iglesia local, bueno, las iglesias locales a veces tienen sus propios serie de requisitos, ¿verdad? Asiste tanto tiempo con cierta regularidad, bautízate, toma un curso, haz una firma, a lo mejor un pacto de membresía, llena los requisitos y entonces te consideraremos miembro. Bueno, eso es de alguna manera algo sí formal, algo importante, aunque
no es un requisito para pertenecer a la Iglesia Universal. ¿Puede alguien que no está bautizado ser miembro de la Iglesia Universal? ¿Sí? ¿Puede alguien que no pertenece a ninguna iglesia local pertenecer a la Iglesia Universal? Pues sí, pero viceversa no podría ser. ¿Puede alguien que no pertenece a la Iglesia Universal pertenecer a la iglesia local? Sí, sí, pero eso no significa que forme parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, porque el requisito indispensable es nacer de nuevo. Y vimos ese concepto también la semana pasada, el nuevo nacimiento. Como tal, en esta ocasión veremos lo que continúa ahí en Efesios. Si bien Efesios 1, los primeros versículos del capítulo 1, nos hablan de la obra que hizo Dios, y acompáñenme a Efesios capítulo 1. Vimos, si ustedes se acuerdan, también la oración del Señor Jesucristo. Y todo eso correspondía al ver esta unidad de la iglesia, esta universalidad de la iglesia, esta base en los apóstoles y este deseo de estar apartada y tener una vocación como una iglesia santa. Pablo en Efesios 1 comienza diciendo a partir del versículo 3, comienza diciendo lo que somos en Cristo, lo que hemos sido o lo que hemos obtenido. Y eso en un momento más lo desglosaremos, lo estaremos viendo. Pero antes, igual como introducción, quisiera hacer la siguiente pregunta y van a decir, ya parece esto examen. Pregunta, ¿quién es Dios? ¿Podrías escribir en tu cuaderno quién es Dios? ¿Saldría solamente una palabra? ¿Saldría una frase? ¿Saldría 10 páginas? Esa pregunta, ¿quién es Dios?, es quizá la pregunta más olvidada en las iglesias. ¿Quién es Dios? No siempre se responde. Muchas veces en la iglesia se asiste y se dan sermones de este tipo, ¿verdad? 3 principios para ser feliz. Bueno, ¿y quién es Dios? Pues no sé, pero con el bosquejo de hoy te daré 3 principios para que seas feliz. Entonces ya fui a la iglesia, ya me edifiqué, cantamos, pero me voy a mi casa pensando en 3 cosas que voy a hacer para ser feliz. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿En dónde podemos responder esa pregunta? En la palabra de Dios. ¿Cómo saber lo que es Dios? Bueno, Él nos lo tiene que revelar. Él nos tiene que revelar quién es Él. Y en base a lo que Él dice de sí mismo, es entonces que tenemos esa fuente en donde investigar. Ahora yo te invito a que vayas a las Escrituras y respondas esa pregunta, ¿quién es Dios? Yo también te invito a que vayas a la iglesia y respondas esa pregunta. Por lo tanto, lo que se demanda de una iglesia es que responda a esta pregunta, ¿quién es Dios? Si en las predicaciones que tú escuchas, si en la iglesia a la que tú asistes, no se va respondiendo gradualmente esta pregunta, pues habría que hacerse otra pregunta. ¿Qué es lo que se predica ahí? ¿A quién se enfatiza? ¿Qué es lo que se va a estudiar o a conocer? ¿De qué se trata todo esto? Otra pregunta, ¿cómo es Dios? Hay que ir a las Escrituras. Pero si tú sales a la calle y haces estas preguntas, encuentras respuestas. La gente no sabe, pero la gente responde. Y la gente te va a decir algo. Esta es quizá la pregunta que se responde con mayor error a lo largo de la historia. ¿Cómo es Dios? Y cada quien te va a decir algo. Te va a dar su respuesta, lo que ellos creen que es Dios, lo que ellos se imaginan que es Dios, o peor aún, algunos que según te van a decir que lo vieron esta mañana, ¿verdad?
hablaron con él, desayunaron con él. Como creyentes tenemos entonces el desafío de conocer a Dios y también identificar lo que Él ha hecho por nosotros y a lo que nos ha llamado. Por lo tanto, ahora sí, en Efesios 1, si ustedes, voy a hacer una pequeña 4 puntos resumiendo este pasaje del 1 al casi todo el capítulo 1. Por ejemplo, la palabra de Dios, cuando es predicada y escuchada, produce en nosotros el nuevo nacimiento. Produce en nosotros la fe para creer y entonces comenzamos a caminar hacia Dios con el Espíritu Santo como sello, como promesa y como herencia. Eso lo pueden ver en los versículos 1, 11, 13 y 14. Ahí ocurre un cambio radical del corazón que nos conduce hacia Dios. También en versículos 3 al 6, el Señor desglosa ahí que Él nos escoge, nos bendice desde la eternidad, predestinándonos para ser adoptados como hijos suyos. Versículo 7, Él nos perdona efectivamente en el momento de nuestra salvación, lo que conocemos como la justificación. Versículos 22 al 23, Él nos integra a un cuerpo cuya cabeza es Cristo y también nos da propósito en ese cuerpo. Y bueno, ya leímos también el capítulo 4 de Efesios, donde ahí está también parte de ese propósito como cuerpo de Cristo. Ahora, lo que Pablo escribe a continuación, versículos del 17, desde el 15 comienza Pablo a hacer una oración. Nos dejará ver este deseo de Pablo, que era para los creyentes de la ciudad de Éfeso en su momento, aunque conocemos que esta carta era lo que se conoce como una circular. Esta carta también Pablo pidió que se repartiera a otras iglesias y que las cartas que envió a otras iglesias también se las pasaran a las otras iglesias. Esto es, Pablo escribe un comunicado, sí es para ustedes, pero hermanos, no se queden con él, transmítanlo y pásenlo a la iglesia que está en el mismo vecindario, ¿verdad? Pásenla porque son mandamientos y es doctrina muy profunda que Pablo está dando. Entonces esta iglesia podríamos ponerle ahí nuestro nombre. A los santos que están en Viveros de Asís, número 233, ¿verdad? Que son fieles en Cristo Jesús, dice Efesios 1:1. Comienza él esta oración en el versículo 15 y dice así, Efesios 1:15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Comienza pues dando gracias a Dios porque han venido a la fe, porque han formado parte de la familia de Dios, porque ahora son creyentes y se sabe, se ve, se puede sentir por la fe y por el amor que ellos tienen. Versículo 17, comienza ya propiamente sus peticiones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Por lo tanto, Pablo ruega aquí que ellos reciban el conocimiento de Dios a través de, dice ahí, de un espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Y bueno, en el momento histórico sí,
tendríamos que decir, sí, así era la manera de recibir el conocimiento. Dios estaba revelándose a los profetas, estaba otorgando dones espirituales sobrenaturales, y entonces fue conformado el Nuevo Testamento, fue conformada la revelación total de Dios por medio de los profetas y los apóstoles. Y ahora ellos son los que nos han dado esa palabra revelada a nosotros. Nosotros ya no tenemos que esperar un espíritu de sabiduría o una revelación. Ya la tenemos. ¿Quieres la revelación de Dios? Toma tu Biblia y estúdiala. Por lo que para nosotros solamente nos queda la tercera opción, que es la iluminación. A veces solemos hablar así, y yo siento y yo creo y estoy seguro que en la mayoría de los casos es un descuido de la lingüística. Leemos un pasaje o estudiamos un devocional o algo y decimos, ay, Dios me reveló lo que debo hacer. Es un descuido, pero ahora que lo vamos a mencionar, pues procura ya no hacerlo, porque tú no estás recibiendo una revelación nueva, una revelación diferente a las Escrituras. No estás recibiendo ese Espíritu de Dios que te dice, tienes que hacer esto. ¿Escuchaste una voz? No, ya no. Lo que sí puede pasar es la iluminación. Y esto se refiere a que nuestra mente propiamente es llena de luz, o es aclarado un concepto de la Escritura que a nuestra mente antes estaba oscuro. Recordemos que como pecadores, nuestra mente está entenebrecida. El mandamiento de Dios hacia nosotros es renovar nuestra mente, es traer la luz de la palabra de Dios a nuestra mente para que se vaya aclarando, se vaya iluminando. Pero aún esas verdades serán difíciles de entender por nosotros y a veces podemos seguir siendo ciegos a esas verdades. Es por eso que a lo mejor en un sermón, a lo mejor en un estudio bíblico o a lo mejor en una exhortación que un hermano tiene hacia ti, comprendes ese pasaje. Con que ese pasaje dice esto. Wow, no tenía yo idea. No sabía, pensé que era así todo el tiempo, que era un pasaje insignificante. Pero ahora que lo mencionas, yo he estado errado todo este tiempo, he estado equivocado. Por lo tanto, ahí llega la luz y entonces ves esas verdades del Evangelio, las verdades de la palabra de Dios. El deseo de Pablo entonces es, en primer lugar, que los creyentes tengan un mejor conocimiento de Dios. Recuerdo que hace como 2 meses en un sermón hablé acerca de este tema, ¿cómo podemos amar a Dios más? Esforzándote más, desayunando mejor, levantándote más temprano, acostándote más tarde, latigazos en la espalda. ¿Cómo amar a Dios más? ¿Tú produces ese amor? Me amas, guardas mis mandamientos. Ok, entonces quiero amarlo más, entonces lo obedezco más. ¿Puede ser? Conociéndolo más. Si tú lo conoces más, lo amas más. ¿Por qué? Porque vas a estar más tiempo con Él. Tú puedes pensar, bueno, me voy a casar y amo a mi prometida. Sí, empiezas a vivir con ella y algunos dicen, mejor ni me hubiera casado. Pero están mal, porque mientras más conoces a la persona, más la amas. Y el amor se ve mayormente reflejado en que soportas también sus defectos, sus debilidades, sus errores. Y a pesar de lo que es, la amas o te aman, ¿verdad? Mientras más conoces a Dios, más lo puedes amar. Eso va ahí íntimamente relacionado. ¿Quieres amar a Dios pero no lo conoces? Pues formarás un Dios conforme a tu imaginación. Voy a imaginar que Dios es así y así y así. Ay, cuánto amo a ese Dios.
pero no lo conoces. Cuando vas a las Escrituras y lo conoces, también te enfrentas a cosas difíciles de entender. Porque Dios es soberano y entonces las dificultades que estoy viviendo vienen de Él. Eso no es muy amoroso, Señor. ¿Lo vas a amar? Pues si lo comienzas a conocer, lo comenzarás a amar. Todos estos mandamientos que me das no me gustan. A mi carne no le gustan. No los quiero obedecer. Pero si comienzas a conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, los propósitos de Dios, te darás cuenta de que todo Él lo hace justo, todo lo hace puro, todo lo hace santo y todo lo hace también para nuestro bien. Entonces comenzarás a tener esa relación cercana con Dios y lo podrás amar. Dice el versículo 17, entonces, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y aquí entraremos a unos conceptos que quiero compartirles, hermanos. Hay algo que se llama en las Escrituras los medios de gracia. ¿Alguna vez habían escuchado acerca de esto? Los medios de gracia. Bueno, los medios de gracia simplemente son los beneficios que Dios nos otorga diariamente, constantemente. Y ahorita hablaremos de ellos, pero en específico la congregación, el reunirnos para adorar, es ya un medio de gracia. Por medio de la iglesia podemos recibir la gracia de Dios, principalmente con la predicación de su palabra. Algunas personas han intentado modificar, por así decirlo, el itinerario de los cultos. Y algunos han puesto más énfasis en las canciones, en las alabanzas propiamente. Dicen, ¿por qué? Porque yo necesito ir a cantar y si no canto por lo menos 2 horas, siento que no fui a la iglesia y no salí edificado, no salí lleno, no salí bendecido. Y han puesto más énfasis en las alabanzas y la palabra de Dios básicamente es una lectura. Y bueno, ahí más o menos dice eso, síganlo estudiando, nos vemos. Algunas otras personas han magnificado a lo mejor la oración. En un culto dicen, bueno, vamos a orar 2 horas. Alabanzas 15 minutos y la palabra otros 15 minutos. Y cómo decir que eso está mal, ¿verdad? Cuando la casa de Dios es llamada casa de oración. Pero en específico cuando nos reunimos como iglesia a un culto, es para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y podemos balancear entonces el culto. En su momento los púlpitos estaban en una esquina de los salones. Lo que hizo el movimiento de la Reforma fue traer de nuevamente el púlpito al centro del salón. Con eso estaban mandando un claro mensaje. La palabra de Dios es el centro de este culto. Bueno, lo es Cristo, entendámoslo eso también. No hagamos tampoco una idolatría de la palabra de Dios, que Satanás es tan astuto que nos puede llevar a eso. Cristo es el centro de la adoración en nuestros cultos. Pero ¿cómo obtenemos esa fuente de conocimiento para poder adorarlo, para poder obedecerlo, para poder reconocerlo en toda nuestra vida por medio de la predicación de la palabra de Dios? Hay un hermano que tiene un ministerio llamado 9 Marcas. Y de ese ministerio han salido muchos libros, conferencias, autores, etcétera, manuales incluso. Este hermano se llama Mark Dever, él vive en Washington, D.C. Y ahí está su iglesia también. Y él se dedicó a seleccionar 9 marcas para una iglesia saludable, para una iglesia sana. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Cómo ustedes identifican a una iglesia sana? Por la doctrina, sana doctrina. ¿Ok? ¿Qué más?
que sea cristocéntrica, ¿cómo? Que se practica la sana doctrina. ¿Okay? Se vive en realidad. Muy bien. Este hermano ha enumerado estas 9 marcas que él dice no son todas y a lo mejor tampoco son las más fundamentales, pero a su parecer las ha enumerado como para tener una idea de lo que debemos buscar nosotros como iglesia y lo que debemos buscar si en una de esas tenemos que mudarnos o movernos de iglesia, lo que tenemos que buscar en esa iglesia. Estas 9 marcas las voy a citar y son a continuación. Número 1, predicación expositiva de la palabra de Dios. Predicación expositiva. Número 2, teología bíblica. Número 3, evangelio verdadero. Número 4, una comprensión bíblica de la conversión. Y voy muy rápido, en un ratito más, terminando el culto, se las enumero y se las paso. Número 5, comprensión bíblica de la evangelización. Número 6, comprensión bíblica de la membresía. Número 7, que se ejercita la disciplina bíblica. Número 8, que la iglesia se ocupa del discipulado y crecimiento. Y número 9, que tiene un liderazgo bíblico. Este hermano ha preponderado por sobre todas ellas la predicación expositiva y la puso como número 1 y dice de ahí se deben desprender todas las demás. Por lo tanto debemos buscar ser una iglesia que predica la palabra de Dios y a esto se refiere expositivo desde el origen correcto, respetando el propósito y el mensaje dado por el autor original. ¿Quién fue el autor original de la epístola a los Efesios? Dios, utilizando a Pablo y comunicándolo a esa comunidad de entonces. Pero ¿por qué a nosotros nos sirve? ¿Por qué a nosotros nos podría servir la carta de un ciudadano romano de hace 2000 años? Nos sirve porque es una carta hecha por el Espíritu Santo para nosotros. Eso se refiere a la predicación expositiva, la predicación de un mensaje sin añadirle ni quitarle nada, sino lo que el Señor nos quiere comunicar en la palabra. Y si ustedes se pueden dar cuenta, hemos intentado hacer esto siempre. Vemos un pasaje, vamos viendo pasaje por pasaje y simplemente si nos preguntan qué vamos a ver el próximo domingo, bueno, pues lo que el pasaje diga. ¿Y qué dice? Bueno, ya lo estoy estudiando, lo estoy viendo, pero pues dame más tiempo, porque a lo mejor yo puedo decir mi mensaje, pero necesitamos decir el mensaje que está en las Escrituras. Por lo tanto, es importante pasar tiempo estudiando la palabra. No debemos dar nuestro mensaje, sino el mensaje de Dios. La palabra de Dios, predicada en las iglesias, es una fuente sustanciosa para poder responder a la pregunta, ¿quién es Dios y cómo es Dios? Por lo tanto, así cumplir esa oración de Pablo que dice, hermanos, pido que puedan recibir mayor conocimiento de Dios. Ahora, para tener una predicación expositiva, vamos a citar los otros 4 puntos de esas marcas que cita este hermano. Porque cómo dar un mensaje de la palabra de Dios de manera expositiva, hay que conocer la teología de la Biblia. Teología, simplemente la palabra significa el estudio de Dios. Hay un autor que tiene un libro que dice, todos somos teólogos. ¿Será? ¿Será? Todos somos teólogos. ¿Tienes una idea sobre Dios? Eres teólogo. Eso es lo que la palabra significa. No estamos diciendo que seas un teólogo bíblico. Estamos diciendo que eres un teólogo. Hasta los ateos son teólogos. Porque ellos han determinado que en su estudio de Dios dicen, Él no existe.
Todos somos teólogos. Sal a la calle y pregunta quién es Dios y te van a decir su teología. Te la van a decir. Ahora, ¿qué se requiere? Una teología bíblica. Que vas a ir a la Biblia para ver qué dice la Biblia sobre Dios. Y vas a predicar a ese Dios de la Biblia. No al que sale de tu imaginación, no al que proyectan en las películas, sino el que está en la Biblia. Y hermanos, en este punto a veces queremos defender a Dios. A veces queremos decir, bueno, sí, este pasaje dice, pero no sabemos ni qué decir. No lo defiendas. Di lo que dice el pasaje. Dios dice esto. Él aborrece el pecador todos los días de su vida. Aborrece su pecado, pero a él no. ¿Dónde dice? Aborrece al pecador y así lo dice. No le quitemos ni le pongamos. Tenemos que ir a ver toda la teología, todo lo que la Biblia dice acerca de Dios y entonces formaremos ese concepto correcto de lo que es Dios y podremos predicar. También tenemos que entender el evangelio verdadero. El evangelio para el mundo es muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia que es el evangelio? Son las buenas noticias en Cristo, de que el ser humano estaba muerto, condenado y puede ser salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos tener también una comprensión bíblica de la conversión. Si no, podríamos simplemente estar enseñando, conoce a Cristo, ¿ya lo conociste? Sí. ¿Y qué pasó en una semana? No, hermano, tú ya no eres cristiano, porque pues cualquier cosa. ¿Lo has conocido o no lo has conocido? ¿Hiciste esto o no hiciste esto? Bueno, es que no se trata de hacer, se trata de nacer de nuevo. Una comprensión bíblica de la conversión, sabiendo que todos los oyentes están muertos y solamente se van a convertir cuando el Espíritu Santo obra en las personas, cuando el Espíritu Santo trae vida en esos cadáveres. Cuando el Espíritu Santo empieza a dar fruto en esas personas. También una comprensión bíblica de la evangelización. Tenemos que salir a evangelizar al mundo, sí, pero principalmente no por amor a ellos, sino por amor a Dios, por obediencia a Dios, por glorificación a Dios. Recordemos la oración del Señor Jesucristo. Que dice, santificado sea tu nombre. Él está preocupado en que en todas partes el nombre de Dios sea considerado como santo, que no sea profanado. Esa es nuestra misión cuando compartimos el Evangelio. Que el nombre de Dios sea considerado santo, que sea adorado por las personas. Y si las personas se salvan y encuentran la bendición de ir al cielo y estar con Dios por la eternidad, gloria a Dios. Y si no, entonces dejaremos de evangelizar, dejaremos de orar porque el nombre de Dios sea santificado. Tenemos entonces que buscar en la palabra de Dios lo correcto para nuestras iglesias. Hay otro libro, y disculpen que cite tantos libros, pero me encanta consultar libros. Este libro, el autor, disculpen si lo pronuncio mal, él es africano, exactamente no recuerdo de qué país, pero su nombre es Thabiti Anyabwile. Siempre lo había pronunciado mal, ya lo leí bien, ya lo pronuncié bien. Bueno, él hizo este libro que se llama, así como el otro, era 9 marcas de una iglesia saludable, este se llama Miembro Saludable de la Iglesia. Y tomó como base el libro del hermano con sus 9 marcas, pero ahora él enfocándolo en los miembros. Bueno, si bien se le demanda a la iglesia que tenga estas 9 marcas para ser considerada una iglesia sana, ¿qué pasa con los miembros? Los miembros conforman la iglesia y los miembros pueden hacer que la iglesia sea sana o no. Por un lado se puede tener la estructura, se puede tener
lo que la iglesia da de aquí para allá, pero por otro lado hay que cerrar ese circuito y ver lo que el miembro da de allá para acá, el compromiso que el miembro tiene. Y él fue relacionando cada una de las partes de esas 9 marcas con compromisos que los miembros debían tener. Cito así los capítulos. Dice el primer capítulo: un miembro saludable de la iglesia escucha expositivamente. Si la primera marca era predica expositivamente, la primera marca del miembro saludable es escucha expositivamente. ¿A qué se refiere? Bueno, significa prestar atención al mensaje central del pasaje de la Escritura y aceptar ese mensaje como la idea principal de Dios para ser aplicada en la vida de cada uno como individuo y también como iglesia. Si tú estás aquí escuchando un sermón y dices, bueno, esto de aquí no me gusta, esto de aquí más o menos, y esto sí me gusta, ya hemos terminado. ¿Con qué te vas a quedar de ese mensaje? Bueno, pues puedes tú hacer un recorte de lo que se dijo. Y si la iglesia es sana, te va a predicar la palabra de verdad. Pero tú pudiste interrumpir esa sanidad en la iglesia. Porque te mandan un mensaje sano, pero tú lo contaminas. Tú le quitas, le pones, le agregas, le añades. Y entonces ya no se cierra ese circuito correcto. Por lo tanto, hay que escuchar expositivamente. Ahora, tampoco te estamos diciendo que creas todo lo que se te dice, sino que con Biblia en mano descubras junto con el predicador cuál es el mensaje de la palabra de Dios, te lo apropies tú y el predicador y el resto de los hermanos y vayamos juntos a aplicarlo. Segundo capítulo dice así: así como se requiere que una iglesia estudie la teología bíblica y predique la teología bíblica, se requiere que el oyente sea un teólogo bíblico. Que tú también vayas estudiando la palabra de Dios para encontrar la doctrina de Dios y para saber quién es ese Dios del cual te están hablando. Si es que coincide con lo que dicen o no. ¿Se acuerdan de los hermanos de Berea? En la antigüedad, una ciudad cerca de Tesalónica que Pablo tuvo que huir, predicaba la palabra y ¿qué hacían ellos? Decían, a ver si esto es así. A ver, aquí no nos vas a venir a marear nada más. Dinos, pero vamos a estudiar y, sí, lo que estás diciendo concuerda con las escrituras, entonces es la palabra de Dios. Seamos teólogos bíblicos. También se requiere estar saturados con el evangelio bíblico. Conocer el evangelio. Algunas veces cuando tenemos invitados en la reunión de jóvenes, en la reunión de estudio bíblico, de la oración o el culto, muchas veces dicen, bueno, ya trajimos al invitado, busquemos al pastor para que le dé el evangelio. Hermanos, todos podemos y debemos dar el evangelio, todos. Y si no es así, bueno, hay un problema. Si tú no puedes dar el evangelio, tal vez significa que no lo has entendido, tal vez significa que ni lo crees. Y entonces dices, bueno, yo lo llevo y que otro le diga, porque él sí lo sabe, yo no lo sé. Una cosa puede ser que te dé pena, que a lo mejor no te sepas los versículos o no sabes cómo encontrarlos en la Biblia, o que se te atore la lengua, ¿verdad? Y que no tengas fácil habla y que empieces a sudar y te pongas todo nervioso. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que ni siquiera lo sepas. Tienes que saber el evangelio. Y bueno, con esto también te animo a que estés preparado. Si eres de lengua torpe, como decía Moisés, o tartamudo, pues escríbelo. Trae una hojita ahí dentro de tu Biblia y pon los puntos y las bases doctrinales y los versículos que estudiaste con calma para que puedas sacar esa hojita y puedas apoyarte en ella para dar el evangelio. Se vale. Hazlo. Te animo a que te prepares, a que conozcas el evangelio verdadero. También se requiere ser un genuino convertido.
también un evangelista bíblico, también, ya no salieron las demás, no, pero a ver, vamos a sacar las demás. La 7, que ejerce disciplina bíblica, que está en sujeción a la iglesia. Perdón, la 6, que comprende la membresía, que es un miembro comprometido de su iglesia. La 7, ahora sí, que está en sujeción al liderazgo de la iglesia. El 8, que se ocupa también de ser discipulado, procura ser discipulado, pide ser discipulado y también participa discipulando a otros para crecimiento. Y por última, que también está bajo un liderazgo bíblico y que participa de la manera bíblica para ayudar también al liderazgo o a los servidores a hacer su función. Ahora debemos buscar entonces estas ambas partes, pero repito, el fundamento que estamos teniendo hasta ahorita, recordando la oración de Pablo, es que conozcamos más al Señor. Como iglesia, ese es nuestro principal objetivo, adorar a Dios. ¿Cómo adorar a lo que no conocemos? Tenemos que conocerlo. Conocemos lo que adoramos y vamos creciendo en ese conocimiento y va creciendo también nuestra adoración. Muy bien, hace ratito mencionaba acerca de los medios de gracia. Estos medios de gracia son lo que Dios nos otorga para recibir esa gracia de Dios de muchas maneras. Algunos teólogos han restringido estos medios de gracia solamente a 3. Número 1, dicen la predicación de la palabra de Dios, el bautismo y la Santa Cena. Pero es cerrarse mucho, porque obtenemos muchas más bendiciones y mucha de la gracia de Dios por muchos otros medios, no solamente por ellos. Además, esto prácticamente centraliza que la gracia de Dios viene a los miembros de la iglesia solo por los oficiales ordenados en la iglesia. Haciendo una comparativa con los católicos, ellos solamente dejan que predique el sermón un sacerdote ordenado. Solamente dejan que bautice y que administre la cena un sacerdote ordenado. Entonces la gracia que obtenemos, los medios de gracia que se pueden obtener están limitados a que el sacerdote se los brinde. Investigando un poquito más sobre eso, incluso hay la creencia que no se necesita que el sacerdote sea fiel, ni que tenga fe, ni siquiera en lo que está haciendo, ni santidad, y lo puede otorgar. También el que los recibe no se requiere que tenga fe, no se requiere que sea fiel, y ni siquiera se requiere pureza o santidad. O sea, dicho de otras palabras, con el mero acto ya hay bendición. Di algo desde un púlpito y ya está la gracia de Dios. ¿Qué voy a decir? Pues tú di algo. Eres un sacerdote ordenado, dinos algo. Y ya lo que nos diga será la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta que hay problemas? ¿Se dan cuenta que los reformadores en verdad no toleraban estas cosas? Y desde ahí surgió los conceptos de cuáles serían los medios de gracia. Otros teólogos, teología sistemática, ampliaron uno más, dijeron, bueno, había que agregarle la oración. La oración es un medio de gracia. Recibimos la bendición de Dios por medio de la oración, individual o congregacional. Y ya visto con la visión de los reformadores y de los cristianos en general, podemos citar que los medios de gracia son, sí, la enseñanza de la palabra de Dios desde un púlpito, no necesariamente por un oficial ordenado de la iglesia, el bautismo, por supuesto, la Santa Cena, claro que sí, la oración, pero ahí tenemos que agregar la adoración congregacional. Puede referirse a toda clase de cosas que hacemos para adorar a Dios, como cantar, como orar, como escuchar la palabra de manera congregacional.
También la disciplina bíblica trae gracia hacia nosotros porque es un regalo de Dios, un cuidado de Dios para nosotros. La ofrenda. Entonces, ¿cómo puedo recibir cuando más bien estoy dando? Bueno, estás dando de lo que ya recibiste. Y el Señor otorga gracia. Los dones espirituales que cada uno de nuestros hermanos tiene y los pone en la práctica. Por supuesto, la comunión entre nosotros, el compañerismo. El evangelismo que se da hacia otros. La gente recibe la gracia de Dios cuando vas y le compartes el evangelio de Dios. Y también el ministerio que cada uno de nosotros puede ejercer. Estos medios de gracia nos proveen mayor conocimiento de Dios y mayor cercanía con Él. Es una fuente del conocimiento de Dios. Y repito, tú tendrás que complementar esa fuente, yendo a la palabra, a estudiarla, meditarla, quedarte ahí, orar, rogarle al Señor para que Él te ilumine, que Él te haga entender los pasajes de la Escritura. Cuando pasamos tiempo con una persona, podemos decir que lo estamos conociendo. Cuando pasamos tiempo con Dios, podemos decir que lo estamos conociendo. Esto no es mágico, no es sobrenatural, no significa que de la nada vas a tener todo el conocimiento bíblico. Debes ir a estudiar la Biblia de a poquito, de a poquito, de a poquito, y retener el conocimiento. Y mientras lo vas obteniendo y lo pones en práctica, se queda mucho mejor en tu vida. Ahora, estos medios de gracia también sirven porque hacen y crean un vínculo entre hermanos del mismo cuerpo. Cuando adoramos a Dios todos juntos, no nada más lo hacemos para sentirnos bien y porque, bueno, si yo no canto muy bien, que canten los demás y ahí entonces cantamos todos juntos. Estemos juntos, sí, para cantar, y eso nos va a ayudar. Nos hace miembros los unos de los otros. Otros miembros fortalecen nuestras debilidades y nosotros podemos fortalecer las debilidades de ellos. Somos parte de ese cuerpo. Tenemos comunión. Nuestra relación se fortalece. Segunda parte de la oración de Pablo, versículo 18. Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. El término iglesia significa llamados fuera. Iglesia significa llamados fuera. Como creyentes fuimos llamados. Cristo hizo el llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el llamado. Deja lo que estés haciendo, deja el mundo, deja tus propios planes, deja tus propios deseos, deja tu propio itinerario de vida y ven a seguirme a mí. Como creyentes recibimos un llamado celestial. La vida eterna se nos ha concedido. La vida eterna comienza en esta vida con ese llamado al Evangelio y tenemos esa paz, esa seguridad, esa alegría de saber que tenemos vida eterna, que a pesar de que llegue el momento de nuestra muerte, viviremos con Cristo. Ese es el llamado original que se hace. También hay un llamado específico, podemos decirlo así. Veíamos el viernes en el estudio acerca de cómo Dios salvó a Pablo y cómo en ese mismo momento no solo le dio el llamado a la vida eterna, sino también le da el llamado al ministerio terrenal.
Y Pablo, mejor que nadie, sabe de lo que estamos hablando aquí, cuando él cita también que debemos ser iluminados para comprender esa esperanza de su llamado. Somos llamados a la vida eterna y debemos esperar que llegue esa vida celestial, por así decirlo. Aunque ya tenemos la vida eterna, tenemos que esperar a que se cumpla, por así decirlo, en términos ya eternos, con un nuevo cuerpo, un cuerpo que no muere, que no se deteriora, una estancia total con el Señor. Acompáñenme rápidamente al libro de los Hechos, Hechos 9, 15 y 16. Nos reíamos un poco en este pasaje aquel viernes, porque el Señor está enviando a un hermano llamado Ananías a que le dé el mensaje a Pablo, a que ore por él, a que le quite la ceguera y a que le dé el Espíritu Santo. Entonces Ananías como que se cuestiona y dice, él es perseguidor de la iglesia, él es de los malos, él, pues si yo voy, él me va a apresar. Entonces el Señor Jesús le tiene que decir esto, pero con dedicatoria para Pablo, versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque él, Pablo, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Apenas lo está salvando el Señor y ya le está diciendo lo que le va a costar, ya le está diciendo lo que va a padecer, ya le está diciendo que lo va a presentar ante reyes, ante israelitas y ante gentiles. Pablo se convirtió en el misionero más grande de todos los tiempos. También se convirtió en uno de los que más sufrió y le costó. En cada aventura, pues él salía, voy para acá, y de repente Dios le decía, ahí no, es para acá. Bueno, y ya iba para acá, y ¿sabes qué? Aquí no, sino que a la cárcel. Bueno, y salió para acá, y ¿sabes qué? En un barco, y ¿sabes qué? Ese barco va a destruirse, a naufragar. Y ahora, ¿qué hacemos? Y él mismo lo dice, aflicciones, hambre, persecución, azotes, cárceles, enfermedad, todo lo he soportado porque ese fue mi llamado. Ese fue su llamado. Pablo se presentó a sí mismo como el apóstol a los gentiles. Entendió este llamado de Dios. Fue apóstol a Israel, pero fue apóstol a los gentiles también y fue siervo de Cristo. Así se presentó y así vivió, recibiendo este llamado de parte de Dios para su vida. Él entendió el llamado y la vocación y por eso pudo decir, versículos que aparecen en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ponte en los zapatos de Pablo. Él era un joven brillante. Algunos han dicho que él estudió el equivalente a 2 doctorados. Estudió con los fariseos y con los sabios de su tiempo. Dejó su vida en su natal Tarso para trasladarse a Jerusalén y ahí comenzar sus estudios. Se cree que a partir de los 13 años más o menos. Él estuvo ahí estudiando, aplicando, obedeciendo. Yo creo que era uno de los más grandes prospectos que tenían los fariseos. Era uno de los más capacitados que ya estaba, ya suéltenme, suéltenme. Voy a ir a apresar cristianos, voy a ir a defender nuestra fe porque hay unos herejes que están haciendo esto. Y de hecho fue y persiguió y arrastró a la cárcel a muchos. ¿Cuál era el plan de Pablo en ese momento? Destruir, borrar de la faz de la tierra el cristianismo, pensando
pues un poquito más allá, tal vez superar en conocimiento al rabino Gamaliel, que lo instruyó. Es uno de los 2 o 3 rabinos más grandes de la historia. Si él hubiera seguido por ese camino, tal vez había que agregarle Saulo el rabino, como uno de los pilares de esos rabinos o fariseos. ¿Qué estaba en su mente? Establecerse, tener una buena vida, quedarse ahí, hacer una escuela de fariseísmo, erradicar todas las malas prácticas, poner en cintura a todos. ¿Y a qué podía aspirar, verdad? Ahora llega el Señor, lo encuentra, un choque de trenes, le dice, adiós con tu sueño de ser el 4.º rabino más famoso de la historia, adiós con tu sueño, de erradicar al cristianismo, adiós con tu sueño de una vida cómoda, de una vida tranquila, de una vida aquí como fariseo, adiós, despídete. Y se la arrebató así, ese choque, esa conversión dramática. Y ahí le dice el Señor, te voy a mostrar lo que es padecer por mi nombre. Porque tú has hecho padecer a otros, y bueno, no sé si en un tono de venganza, no lo sé. Pero lo que Dios dice es, te voy a enseñar lo que significa padecer por mí. Y dice Pablo también en Filipenses 3, 12 y 14, no es que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él entendió ese llamado a la vida eterna, sí, y él anhelaba ya morir, anhelo morir para estar con Cristo, pero él me sigue conservando con vida por causa de ustedes, porque algún plan tiene Dios conmigo y hay que cumplirlo. Por lo tanto, prosigo a la meta, persevero en el llamado supremo que me hizo Dios hasta que me encuentre cara a cara con Cristo. El hermano MacArthur cita, solo cuando sepamos quiénes somos en realidad, podremos vivir como lo que somos. La carta de Efesios, si ustedes la analizan de principio a fin, es un recordatorio de Pablo a los creyentes de lo que son en Cristo, de lo que Cristo hizo por ellos, de lo que Cristo ganó y les otorgó, y de lo que Cristo dice que somos como cuerpo y a qué estamos llamados. Capítulo 4 y 5 nos dice, anden dignos de ese llamado que recibieron. Son creyentes, compórtense como un creyente. Cito rápido esta ilustración. El equipo de los Yankees de béisbol no acepta a sus jugadores con barba y bigote. Es una política de la institución, otra vez. No los acepta con barba y bigote. Y bueno, yo seguí el béisbol por ahí de los 2004, 2005 y me hice aficionado a los Red Sox, los Medias Rojas de Boston, archirrivales de los Yankees. Y bueno, en una serie mundial los barrieron, ¿verdad? Mis Red Sox barrieron a los Yankees. Los trapearon, los aniquilaron. Y tenían un jugador muy bueno que tenía su barba y bigote. Le decían el cavernícola, imagínense. Y bueno, pasan como 2 años y los Yankees dicen, lo quiero ese jugador, y le pagaron una millonada y lo trajeron a sus filas. Y cuando lo vi batear, así estaba. ¿Quién es? El nombre coincidía, pero la cara no. No tenía barba ni bigote. Quizá ellos podían decir, pórtate como un yanqui y afeítate esa barba. Es lo que Pablo puede decir, pórtate como un creyente
y despójate del viejo hombre. Quítate ya idolatrías, borracheras, orgías, maledicencias y toda esa porquería. Quítala. No conviene a un creyente. No es de un creyente. Por eso la frase, solo cuando sepamos quiénes somos, si somos creyentes, si somos salvados por Dios, redimidos, rescatados, reconciliados, perdonados, traídos a su familia, nacidos de nuevo, podemos entonces vivir como lo que somos. Y de hecho, eso es así. Vivimos como lo que somos. Y ahí te lo dejo, ¿verdad? Examínate, porque estás viviendo lo que eres. ¿Estás viviendo como un creyente? ¿Eres un creyente? ¿Estás viviendo como un incrédulo? Eres un incrédulo. Ahí está. Aquí no hay ecuaciones escondidas, ni que le sumas y le bajas y le pones. Es así. Vives como un creyente es porque eres un creyente. Vives como un incrédulo es porque eres un incrédulo. Tercera parte de esta oración, Efesios 1, versículo 18. Regálenme agua si pueden. ¿Puede? ¿Algún hermano que tenga piedad de mí me regale tantita agua? Gracias. Me hacen enojar, hermanos. No, no se crean. No se crean, no se crean. Efesios 1, 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza. Muchas gracias. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Este deseo de Pablo también está diciendo que quiere que como creyentes podamos conocer, sean iluminados los ojos de nuestro corazón para contemplar cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, viene a mi mente a veces la pregunta, ¿verdad? Que alguna persona llega afligido, triste, con dudas, a decir, no sé si soy salvo, no sé si pertenezco a Cristo, no sé si tengo herencia con Cristo. Y bueno, es el deseo de Pablo que lo sepamos, lo debemos de saber. Y una vez un maestro de seminario respondió, ¿cómo es posible que algo tan grande como el Espíritu de Dios viva en ti y no te des cuenta? Y eres, te darás cuenta. Y si no eres, probablemente surjan entonces esas dudas y estés buscando qué debo hacer para sentirme bien. Y a mí me pasó, busqué hacer de todo con tal de tener certeza en saber que era un creyente. Lo único que lograba era tener la certeza de que era un incrédulo. Porque yo basaba mi bienestar o mi estabilidad emocional en si hacía buenas obras o no. Si esta semana hice buenas obras, sí voy al cielo. Si la semana que sigue había hecho malas obras, híjole, estoy condenado. ¿Qué tengo que hacer? Y alguien predicaba el evangelio y yo levantaba la mano. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero portarme bien. ¿Cómo le hago para dejar mis pecados? Y una semana me esforzaba y en valentía y sí ando en Cristo. Y otra semana, ¡pum! Ya no ando en Cristo. Voy al infierno. Y sí, la realidad era esa, que sí iba al infierno. Fue hasta que Cristo en verdad quitó esa venda de mis ojos como lo hizo con Pablo. Y me dijo, tú eres mío, no por lo que tú haces, sino por lo que yo hice por ti. Te salvé, te saqué de esa inmundicia, ahora eres mío y ahora me vas a servir con el poder que yo te voy a dar. Y hermanos, mi vida cambió radicalmente.
El poder de la carne no alcanza para dejar el pecado, no alcanza. Y te vas a dar cuenta con las personas, es que no puedo dejar mi pecado, no puedo, pues no puedes, en la carne no puedes. El Espíritu sí puede. Entrégate a Cristo, depende por completo del Espíritu Santo y verás si puede o no puede con tu pecado. En las parábolas el Señor Jesús relató algo referente a esto, a esta riqueza de la herencia en los santos. Acompáñenme a Mateo 13, versículos 44 al 46. Mateo 13, versículos 44 al 46. Son dos parábolas, creo que las parábolas más cortas que contó el Señor Jesús. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13, 44. Hasta ahí está la parábola, ¿no? Mateo 13, 44. ¿Sí, verdad? Muy bien. Repito, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando vimos esta parábola con los jóvenes nos sorprendimos de toda la enseñanza que puede haber ahí. No se nos dicen más datos, pero es como muy familiar que alguien que está en el campo, ¿qué está haciendo? Pues está trabajando. Y tal vez ese campo no es de él, sino que es de otro. Entonces él es un empleado y está trabajando en el campo y al estar ahí haciendo hoyos en la tierra, pues encuentra un cofre tal vez. En la antigüedad y en esa región de Palestina, las guerras eran tan constantes que lo que hacía la gente era enterrar sus tesoros o lo poquito que tenía lejos de sus casas, en un lugar donde solo ellos sabían, para que cuando viniera la invasión ellos pudieran salir de la casa sin agarrar nada, sabiendo que había un tesoro en un lugar y cuando fuera tiempo podían ir, desenterrarlo y empezar una nueva vida. Pero a veces la invasión llegaba y se morían las personas. ¿Y dónde quedó ese tesoro? Se perdió porque solo el papá sabía y mataron al papá, ya nadie sabe. Se perdió, nadie lo reclamó, se extravió. Este jornalero está ahí y ve un tesoro. Dice, bueno, si le digo al patrón, pues él se lo va a quedar, porque es de él. Si me lo llevo, pues voy a ser declarado un ladrón porque lo encontré en su terreno. Entonces piensa, quiero hacer las cosas bien. Esto viene de Dios, esto es lo más grande que me pudo pasar en la vida. Voy a hacer las cosas bien. Entonces dejó ahí las cosas, terminó su jornal, puso tal vez una marca o hizo un mapa para acordarse dónde estaba, no le dijo a nadie, pero fue a su casa y dijo, te vendo mi casa, te vendo mi tierra, te vendo mis animales, te vendo todo lo que tengo. ¿Por qué? Necesito comprar ese terreno. ¿Qué tanto interés por ese terreno? Es lo más grandioso para mí. Vende todo lo que tiene y va y habla con el dueño de ese terreno y pues no sé, ¿verdad? Si inventando ahí cosas o no sé, véndame este terreno, por favor. El otro sospechó, ¿por qué? ¿Por qué quiere que se lo venda? ¿Qué tanto interés? A lo mejor hay un tesoro ahí. No se mete el Señor Jesús en toda esa problemática, pero da por hecho que lo vende. Fíjense la ilustración y la analogía. Todo lo que él tenía, la tierra de sus padres, la casa que construyó con sus propias manos, los regalos que había acumulado, los animales, todos los objetos que él tenía, decidió deshacerse de eso, con tal de obtener un tesoro de mucho mayor valor, que le podía alcanzar para comprar muchísimas otras cosas. Ese es el valor real de la herencia que Cristo nos está dando al hacernos sus hijos. Es el tesoro de gran precio, el tesoro escondido. Ese es el evangelio que cuando alguien lo encuentra, debe hacer
lo que hizo este hombre, dejar lo que él es, lo que él ha pensado, sus metas, sus propósitos, todo lo que tenía ahí, su pecado, renunciar a todo lo que él es, como dice Cristo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Ese es el valor insondable de la herencia que Cristo nos está dando. ¿Te das cuenta que si tú comprendes esto, tu vida no será la misma? Tu vida no puede ser la misma si tú comienzas a conocer a Dios y si tú conoces el regalo tan valioso que te otorga con la vida eterna. Tu vida no puede ser la misma, hermano. Tu vida no puede ser un fracaso. Tu vida no puede ser una vida sin sentido ni propósito. Tu vida no se puede estancar. Tu vida no puede ir hacia atrás. Simplemente no puede. Tu vida tiene que ir progresando en la voluntad de Dios hacia los propósitos de Dios. El hermano MacArthur comenta y dice, el apóstol ora para que Dios les alumbre el entendimiento con respecto a las maravillosas verdades de la elección, la predestinación, la adopción, la redención, el perdón, la herencia, el sello y las arras del Espíritu Santo, acerca de lo cual acaba de instruirles. Versículos del 3 al 14 de ahí de Efesios. ¿Quieres ver la herencia que te ha otorgado Cristo al ser salvo? Lee esos pasajes, analízalos palabra por palabra y verás qué es lo que ha hecho Dios por ti. Y esa es la hermosura, la gloria del Evangelio. Cuarta parte de esta oración, versículo 19. Voy a retomar la frase anterior para poder entender esto. Dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan, ya mencionamos cuál es la esperanza de su llamamiento, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y versículo 19, para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. El poder de Cristo que nos salva es el mismo poder que resucitó, es el mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hay poder en Cristo, hay poder en Dios, un poder que otorga vida a los muertos. Así como resucitó a Cristo, así nos resucita con Él para vida nueva. Ese poder también es el que opera en nosotros y nos capacita para llevar a cabo su obra. ¿Recuerdan a los apóstoles cuando el Señor Jesús se va? ¿Qué les dice en Hechos 1:8? Pero recibirán poder. Ya les había dicho antes, ustedes tienen que ir a todas las naciones y hacer discípulos. Y ellos dicen, pues sí, ya lo hicimos en su momento, pero estabas tú aquí y nos diste tu poder y tu autoridad, pero ahora ya no estás tú y nos envías. ¿Qué hacemos? El Señor Jesús les dice, esperen la promesa que viene del Padre, la cual oyeron de mí, el Espíritu Santo que será derramado sobre ustedes. Y ellos ya lo vimos que están esperando ahí en el aposento alto por algunos días hasta que desciende el Espíritu Santo, les da poder y entonces comienza la obra, comienza la evangelización, comienza la iglesia. Ahora ellos podían reunirse, podían enseñar la palabra. Ese Pedro que veíamos con tantas dudas y con tantos miedos, ya ahora era un portento, ¿verdad? Se levanta y predica y confronta al que se le ponga enfrente y les habla acerca del evangelio y los llama al arrepentimiento. Es ese poder que opera en nosotros. Ese poder se manifiesta en la predicación efectiva de la palabra de Dios para provecho a los creyentes
y para provecho incluso a los incrédulos para que sean salvos. A nosotros se nos ha concedido el poder del Espíritu Santo para vivir en victoria en Cristo Jesús. Ese poder para renunciar a los deseos mundanos, para despojarnos del viejo hombre y para vivir una vida nueva. Dice Efesios 4:22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo se dedica a enseñar lo que son en Cristo, lo que Cristo ha obtenido para ellos, lo que se les ha concedido. Capítulos 4 y 5 y 6 les dice, vivan de acuerdo a lo que son. Hay poder que se les ha concedido a ustedes para vivir conforme a lo que son. Son hijos de Dios, compórtense dignamente. Y hermanos, esto pues requiere una participación de todos. Todos los elementos se deben involucrar. Dios, al otorgarnos su palabra, Cristo al morir por nosotros y el Espíritu Santo al regenerarnos, al concedernos nuevo nacimiento y al darnos poder para vivir en esta vida cristiana. También, como señalamos hace rato, esos medios que Dios nos otorga, como la congregación, como la palabra de Dios, como el bautismo, la cena, la oración, todos los medios que están a nuestro alcance deben operar para nuestro bien, para nuestra edificación. Hermanos, estamos estudiando lo que es la iglesia. Hemos visto que es una, que es santa, que es universal, que es apostólica. Vemos también marcas, que se predica la palabra, que se comprende el evangelio, que tiene un liderazgo basado en la palabra, que los miembros escuchan la palabra. ¿Te fijas? Todo surge de la palabra. Y haremos bien en prestar atención a la palabra. En la palabra hay tantos mandamientos totalmente claros y revelados que haremos bien en obedecerlos. Obedezcamos esos y después obedeceremos los que no entendemos. Obedeceremos la voluntad revelada de Dios y después el Señor se encargará de que comprendamos su voluntad secreta, su voluntad soberana. ¿Qué será de ti en 10 años? ¿Alguien sabe? Solo Dios. Pero ¿qué debes hacer de aquí a 10 años? Escuchar la palabra, recibir la palabra, estudiar la palabra, obedecer la palabra. Y no temas lo que será de ti en 10 años. Quizá estés en la cárcel por un delito que cometiste o porque el Señor te llevó ahí a predicar. A lo mejor ambas, ¿verdad? Porque tal vez en un momento sea delito predicar la palabra, entonces cometiste un delito y ahí terminaste en la cárcel. Por voluntad de Dios, como Pablo. Tal vez estés en otro país, tal vez estés en el cielo, no lo sabemos, pero que el Señor sea glorificado en nosotros, porque Él ha hecho esa obra. Él tiene ese poder para con nosotros y Él obra en nosotros de principio a fin. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por el llamado efectivo que has hecho a nuestras vidas, por la salvación tan grande y tan maravillosa que haremos bien en comprenderla, en indagar en tu palabra acerca de lo que has hecho. Ese poder desatado en el nuevo nacimiento de cada uno de nosotros es un poder incluso más increíble que en la creación del mundo. ¿Cómo pudiste hacer de una masa corrupta,
de un cuerpo pecaminoso, de una mente depravada. ¿Cómo puedes dar vida nueva, nuevos deseos, tu Espíritu Santo santificando ese cuerpo, ese terreno, dando nueva voluntad, un nuevo camino, un nuevo destino? Es impresionante, Señor. Gracias porque solo tú lo puedes hacer y porque solo a ti pertenece la gloria en la salvación y en la conversión de cada uno. Solo a ti pertenece, Señor. Nosotros como hermanos simplemente transmitimos esas verdades que tú ya dijiste, intentando ser fieles en todo momento a decir lo que tú mandaste, lo que tú quisiste decir. También, Señor, al escuchar tu palabra debemos filtrarla, debemos examinarla, compararla con lo que tú dices en la Escritura, creerla. Señor, es así como la iglesia puede comenzar a avanzar. Es así como la iglesia puede, pues ahora sí, fijarse en otros aspectos, no que sean secundarios, pero primero lo primero. Primero el nuevo nacimiento, primero la conversión, primero la palabra genuina. Ya después se avanzará en otras cosas. Te agradecemos, Señor, por lo que tú nos muestras, por las cosas tan hermosas que tú dices en tu palabra acerca de lo que hiciste con nosotros y todo ese amor que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, y lo que te rogamos es esta misma oración de Pablo, que sigas iluminando el corazón para que podamos ver tu verdad, para que podamos ver tu palabra, ver lo que tú hiciste, ver lo que tú harás con nosotros, ver ese llamado y esa vocación que tienes hacia nosotros. Seguirte, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Danos esa fuerza, ese valor, ese poder para obedecer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues bendiciones. El culto ha terminado. Buena tarde.